¿Qué es el sumillado? ¿A qué se refiere el sumillado? El sumillado es una técnica de estudio, una herramienta, un recurso que nos va a ayudar a estudiar mejor, comprender mejor los textos. ¿Ya? ¿Y en qué consiste? Consiste en realizar breves anotaciones en el margen derecho o izquierdo de los párrafos de un texto. En eso consiste entonces el sumillado. Breves anotaciones en el margen derecho o izquierdo de los párrafos de un texto. Como acá vemos este texto, ¿dónde vamos a hacer las anotaciones? En los márgenes. Aquí, palabritas, ideas importantes, palabras claves. En eso consiste el sumillado. ¿Y para qué vamos a hacer el sumillado? ¿Para qué? Para destacar puntos importantes del texto, como se dijo, que puede haber sido subrayado previamente, o para llamar la atención de algún aspecto de la lectura. Para eso sirve el sumillado, jovencitos. Hacer anotaciones de ideas importantes, palabras importantes, al margen derecho o izquierdo de los párrafos de un texto. Ya, palabras, datos importantes. Ya, escribir anotaciones. Muy bien, entonces en eso consiste, jovencitos, el sumillado. Sigamos. Planteemos un ejemplito. Veamos un ejemplo. Tenemos acá un texto. ¿Y qué es lo que dice el texto, jóvenes? Tenemos aquí. ¿Qué es lo que dice? Internet se ha transformado en un arma de doble filo. Así como ayuda a aprender, también es peligroso para los jóvenes. No es menos cierto también que estos pueden caer en la ludopatía. Tenemos acá un texto, jóvenes. Tiene dos frases, dos oraciones o dos enunciados distinguidos o separados mediante el punto, como tú ya sabes, ¿no es cierto? Entonces, la idea principal, ¿de qué nos habla, jóvenes? Hagamos el subrayado pertinente, primeramente. A ver, vamos a destacar primeramente la palabra internet, porque es el tema del texto, ¿no es cierto? Luego, palabritas, ideas resaltantes. Un arma de doble filo, nos dice. Aprender, también subrayamos. Y también subrayamos ludopatía. Entonces, después de realizar el subrayado, jóvenes, ya estamos listos para sacar las ideas importantes o la idea importante de este texto. Vamos a realizar el sumillado. Vamos a poner la sumilla acá. ¿Y cuál es la sumilla? Partiendo de este texto, vamos a poner internet, que es la palabra destacada, ¿no es cierto? Internet. Y las dos ideas que nos dicen, jóvenes, acá pongamos en el sumillado dos sumillas más. ¿Cuáles son? Aprender y adicción. Con esta sumilla podemos sintetizar el texto, jóvenes. Estamos poniendo las sumillas, estamos haciendo el sumillado. Y en la sumilla, ¿qué nos dice, jovencitos? Acá está la sumilla. Esto se llama sumilla. Internet, aprender, adicción. Con estas palabritas, jovencitos, puedo ya yo ahorrar tiempo, entender las ideas principales del texto. ¿Ya? Entonces, en eso consiste, jóvenes, el sumillado. Poner palabritas al margen de un texto. Las ideas importantes, palabras claves. Bien, sigamos. Ahora, jóvenes, ¿cuáles son las ventajas del sumillado? Veamos. Tenemos 5 ventajas. ¿Y cuáles son? Primeramente, el mejoramiento de la atención y de la concentración. Luego, nos permite la mejor comprensión de la lectura. Nos permite también el desarrollo de la capacidad para sintetizar o resumir un texto. Eso nos permite, jovencitos, el sumillado. Son las ventajas que trae consigo el sumillado. ¿Qué más nos permite, jóvenes? El ahorro de tiempo para un repaso eficiente, pues se puede encontrar rápidamente la información que nos importa, repasando solo los puntos vinculados con las sumillas, importantes o llamativos. Entonces podemos ahorrar tiempo simplemente viendo las sumillas.
para poder entender un texto, ¿no es cierto? Eso nos permite también el sumillado. Y por último, jóvenes, nos permite que la elaboración de esquemas y resúmenes, ¿no es cierto? Elaboración de esquemas y resúmenes. O demás, ¿no es cierto? Mapas conceptuales, mapas mentales. Esos son los beneficios o las ventajas del sumillado. Sigamos. Bien, jóvenes, ahora realicemos un sumillado. Tenemos acá un texto. Un textito, vamos. ¿Y qué es lo que dice? Los delfines, los engreídos de los científicos, son animales sumamente voraces. Engullen toda clase de pequeños peces en grandes cantidades, también calamares y camarones. Tenemos un texto bien sencillo, comprensible, pero siempre utilizaremos el subrayado primeramente para determinar las ideas. ¿Y qué es lo que subrayamos primeramente, jóvenes? Tenemos los delfines, la palabra clave, el tema del texto, ¿no es cierto? Y vamos a destacar las palabras, las ideas importantes con el subrayado, animales y voraces. Entonces, con este subrayado ya estamos determinando las ideas, las palabras claves. Ahora vamos a hacer el sumillado, jóvenes. Vamos a poner la sumilla. ¿Y dónde va la sumilla? Al lado, en la parte contigua del párrafo, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y qué es lo que debemos poner, jovencitos? Las palabras importantes, destacadas, las que nos hagan recordar la idea del texto. ¿Y cuáles serían, jóvenes? Sería esto, ¿no es cierto? Delfines, animales voraces. Miren, acá tenemos la sumilla. Hemos hecho el sumillado porque hemos puesto las palabras claves acá al ladito para una mejor comprensión, una mejor recordación de las ideas importantes del texto. Entonces vemos acá cómo se hace el sumillado. Bien. Ahora, jovencitos, recomendaciones prácticas. ¿Qué se recomienda para hacer correctamente el sumillado? Tenemos los siguientes. Tenemos tres. Primeramente, realiza, al igual que en la técnica del subrayado, una primera lectura general del texto para identificar el tema. Tenemos que hacer una lectura explorativa, como se dice, ya, para identificar el tema del texto. Luego, en una segunda lectura, en una lectura comprensiva ya, vamos a subrayar la información más importante, ideas principales, palabras claves, datos y etcétera, ¿no es cierto? Fechas, nombres de autores. Esto en la segunda lectura o en la lectura comprensiva. Luego vamos a elaborar con letra legible, no te olvides, una breve frase u oración en los márgenes a partir de lo subrayado. Puedes hacerlo también sin necesidad de un previo subrayado. Eso en textos pequeños y comprensibles, pero se recomienda siempre, jóvenes, hacer el subrayado antes que el sumillado. Se recomienda eso, ¿ya? Bien, entonces acá tenemos, jovencitos, las recomendaciones prácticas. Bien. Por último, tenemos acá un breve texto, jovencitos. Vamos a utilizar el subrayado y el sumillado. A ver, vamos. ¿Qué es lo que dice el texto? La fortaleza de la red social Facebook radica en los 350 millones de usuarios que ha creado, basado en conexiones de gente real. Una oración, una frase. Actualmente se ha puesto en marcha Facebook en español, extendiéndose a los países de Latinoamérica. Un texto, ¿no es cierto?, que nos quiere decir algo, nos quiere transmitir una idea. Utilicemos el subrayado primeramente. ¿Qué es lo que debemos subrayar? Fortaleza, porque acá nos está hablando de una fortaleza de Facebook. Obviamente el tema, ¿cuál es el tema? Facebook, ¿no es cierto? Subrayamos. ¿Qué más subrayamos? 350 millones. Luego subrayamos usuarios. Y luego subrayamos Latinoamérica. Entonces, realizado ya el subrayado, jóvenes, ahora vamos a hacer el sumillado. Tenemos ya las ventajas del subrayado. Hemos subrayado ideas, palabras claves. ¿Y cuál sería entonces el sumillado? En la sumilla, ¿qué pondríamos? ¿Qué términos? Pondríamos los siguientes términos. Facebook es masivo. Con esta sumilla, jovencito, quiero o se debe generalizar la idea que el texto nos quiere dar. Facebook es
masivo. Entonces en la sumilla se pone Facebook es masivo. ¿Ya? ¿Y cómo se llama esto? Te vuelvo a recalcar. ¿Cómo se llama esto? Sumilla, ¿no es cierto? Por eso se dice que es sumillado. ¿Ya? ¿Cómo se llama esto? Sumilla. Bien, jovencitos. Ese es el tema del sumillado. Fácil e utilitario para tu estudio. ¿Ya? Muy bien.